las personas a las cuales tú lideras en tu trabajo? Bueno, mi Sandrita, muchas gracias. Y bueno, pues sí, cuando uno trabaja, pues muchas veces también tiene a cargo grupos de personas, ¿no? Tiene que liderar algún grupo, algún equipo de trabajo. Y pues eso, bien, es algo que uno no busca, sino que es el Señor el que lo pone y el que lo da. Y cuando lo hacemos, pues al igual que todo, pues el liderazgo también tiene que ser algo que glorifique al Señor, con lo cual podamos glorificar a Él en todo. Para poder entender cómo sería un liderazgo cristiano o que glorifique al Señor cuando trabajamos en un mundo secular, pues hay que seguir unos principios bíblicos. El primero pues es escuchar antes de hablar, como lo dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Siempre tenemos que estar escuchando a nuestros compañeros y pues atentos y después de escuchar pues poder dar palabras que edifiquen. También tenemos que tener la capacidad y la sabiduría que solo proviene de Dios de tomar decisiones justas, como lo dice Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. También, como lo dice Romanos 13:7, debemos dar reconocimiento cuando las personas hacen las cosas bien. Dice Romanos 13:7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos también que estar pensando en el bienestar de nuestras personas a cargo. Y ese bienestar no solamente incluye lo físico, la parte mental, sino también esa parte espiritual. Nosotros tenemos que invertir en las vidas de ellos. Y eso es algo que debe caracterizar el liderazgo que ejerce cualquier persona, el liderazgo que ejerce una persona creyente. Nosotros debemos tener en nuestro trabajo también ese espacio misionero para compartir el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se comparte de palabra, pues principalmente sí, así debe ser, pero también nuestro testimonio debe influir bastante. Entonces, allá, pues en ellos debemos pensar en ese bienestar, en servirles, en que ellos se encuentren bien. No mirando a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros, y viéndolos a ellos como superiores a nosotros mismos. También siguiendo el ejemplo como lo hizo Cristo, ¿no? Ese servicio que él brindó porque era un siervo. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues orando primeramente por los empleados o por las personas que tenemos a cargo, mostrando compasión, pero también estableciendo límites, porque cuando tenemos responsabilidades a cargo como equipo de trabajo, pues hay que cumplir y hacerlo con excelencia. También recordemos que el liderazgo de un creyente en el mundo secular no solo debe guiarse por los resultados, en los trabajos nos miden por resultados. Sí, eso es muy importante y no quiere decir que no los vamos a hacer, pero por sobre todas las cosas debemos invertir en la vida de ellos y en el corazón de ellos. También recordar que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces por eso debemos ver a los otros como imagen y semejanza de Dios. En el momento de dar indicaciones, una orden o algo así, siempre hacerlo con amor, siendo claras, justas, sabias, y que siempre se note la generosidad, pero también si es el momento de hacer alguna corrección, hacerlo de manera firme, con sabiduría y con amor, con el amor que nos debe caracterizar. Entonces recordemos que un liderazgo pues no solo busca la exigencia o la eficiencia o resultados tangibles, sino también busca transformación de vidas. Cuando logramos hacer eso, pues entonces podemos glorificar al Señor aún estando a cargo de un grupo. Entonces creo que eso sería. Bueno, entonces ahora de izquierda a derecha.
Mi Marlicita, yo quiero preguntarte, ¿qué significa discipular a otras damas desde un corazón manso y también pues desde los principios bíblicos? Bueno, gracias. Buenos días, hermanas. Buenos días también a las hermanas de Zoom. Bueno, para mí discipular es algo muy especial porque es un mandato del Señor y es obedecer lo que el Señor manda. En Mateo 28, donde Él dice, por tanto, y hacer discípulos y enseñándole todas las cosas. Hace un tiempo Dios me confrontó a través de una palabra. Está en Hechos 20:24 y siempre he tomado esa palabra para mi vida y le pido al Señor que me ayude a cumplirla. Y dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces es acudir como a este llamado. Discipular a otras mujeres es invertir tiempo y esfuerzo en otras personas para que sean edificadas, para que crezcan espiritualmente y para que discipulen a otras personas. Ese es el propósito. Es algo muy especial porque es ver crecer mujeres que llegan al Señor y poder enseñarles sus principios bíblicos, verlas crecer, ver que permanecen firmes en el Señor. Aquí hay mujeres que tal vez hace 15 años, no sé cuánto tiempo, les he dado el discipulado y verlas permanecer es algo muy, muy especial. También verlas crecer y luego ya verlas servir también es algo muy, muy especial. Es algo que llena mi vida de gozo porque sé que Dios está obrando en la vida de ellas. Es algo muy bonito ver cómo Dios obra, como esas mujeres que llegan al Señor y están aprendiendo a orar y ver cómo Dios les responde sus oraciones, también es algo muy gratificante. También es algo que me confronta porque a veces hacen preguntas que yo no sé la respuesta, porque no me sé toda la Biblia, así que es algo que me anima a tener que estudiar más para poder enseñar y teniendo en cuenta que lo que se está enseñando es la palabra de Dios y hay que hacerlo como Dios manda, sin agregarle y sin quitarle ni un punto ni una coma a la palabra de Dios. También es muy especial porque es aprender a soportarnos unos a otros, ¿cierto? Entonces yo soporto las debilidades de mis hermanas soportan las debilidades mías porque seguimos siendo pecadores, no somos perfectos. Pero ahí el Señor nos ayuda, nos anima. Yo aprendo también de hermanas cuando hacen una observación a algún texto bíblico y eso yo no lo sabía, entonces también estoy aprendiendo de ellas. Entonces es algo muy especial. Entonces les animo a que, aunque sea una mujer, cada una de ustedes que ya han estudiado, que han aprendido la palabra, que le dediquen como ese tiempito, es invertir en el crecimiento de otra persona para la gloria de Dios. Ese es el propósito del discipulado. Pero es algo muy gratificante porque es crear relaciones como estrechas con esa persona a la que uno le dedica el tiempo para discipularla. Para mí es muy gratificante y me anima mucho este trabajo que Dios me ha puesto a hacer y es para todas, porque Dios nos llama a todas a evangelizar, a discipular y lo podemos hacer, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Y también mirando que nosotros no somos más que la persona a la que le estoy enseñando, sino que esa persona también es una hija de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que puede aportar mucho para la gloria de Dios y es dedicarle ese tiempo para que esa persona sea edificada en la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿pregunta o pregunto? Yo voy a preguntarle otra vez a Claudita. Claro, me lanzó al agua esta mañana yo.
aquí vamos con ella. Venganza, la Sí. Bueno, Claudita, ¿cómo desde el rol de maestra, cuéntanos, a ver, cómo desde el rol de maestra de niños, de adolescentes o de jóvenes, podemos como mujeres abordar intencionalmente la enseñanza sobre el diseño divino? Bueno, me has dejado aterrada. Pregunta difícil. Pero bueno, antes de contestar, dos cositas. ¿No se oye? Ay, ¿en serio? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, primero, así, entonces como si hubiera desayunado doble, porque desayuné doble. Entonces, bueno, primero pues contarles que esta es nuestra última pregunta de nuestro conversatorio y por ello también damos las gracias al Señor. Fueron 29 preguntas que el Señor guió y esta pues es la final. Pero después de esto vamos a seguir respondiendo las preguntas que ustedes nos han enviado, nos han compartido, que también son de gran bendición y edificación. Pero para poder responder esta pregunta de cuál sería entonces el rol o cómo nosotras desde como maestras podemos enseñar o tomar, abordar intencionalmente pues este tema del diseño divino, quiero preguntarles cuántas de ustedes son maestras. ¿Sí? Todas hemos enseñado a través de la vida o todavía. Y también pues a nuestros hijos, ¿no? Primeramente. Bien. ¿Y cuántas pues tienen la intención o han tenido esa inquietud, el Señor las ha movido a prepararse para ahora ser maestras? Excelente, muy bien. Bueno, pues entonces para poder entender esta pregunta y sobre todo su respuesta, pues hay que tener en cuenta el contexto, el problema. Primero, pues recordemos que estamos viviendo en una sociedad donde el diseño divino ha venido siendo atacado constantemente y confundido. Los niños desde temprana edad están siendo expuestos a ideologías de género. Los jovencitos están siendo enseñados más por redes sociales, por TikTok, por experiencia de otros amigos que por la Biblia. Nuestros jóvenes también pues están enfrentados a presiones para entender cuál es su verdad, cuál es la verdad. Pero no quieren someterse a la única verdad que es la Escritura. Entonces, pues como maestras tenemos grandes retos. No podemos ser neutrales en esto. Y recordemos, mis hermanas, que estamos entonces afrontando una batalla espiritual por las almas de esas personas pues a quienes vamos a enseñar. Como lo dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es algo espiritual. Y por eso, pues nosotros tenemos que trabajar espiritualmente. Cuando estamos en la enseñanza, pues debemos hacerlo con ternura, pero también con claridad, con compasión, pero sin concesiones al error. Recordemos que si el diseño de Dios se distorsiona, esto permea toda la estructura de vida del ser humano. Y pues eso es realmente lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad. El diseño se ha distorsionado tanto y la maldad se ha permeado tanto que eso es realmente lo que estamos viviendo. Entonces, como maestras, pues debemos centrarnos, sin decir que no se debe hacer, pero no debemos centrarnos únicamente a dar historias bíblicas o a enseñar historias bíblicas, sino de formar la manera en que la próxima generación va a entender su identidad, su cuerpo, sus relaciones y su propósito eterno. Asimismo, debemos abordar intencionalmente el diseño, y esto no es una opción, es una necesidad urgente, pero también es un mandato. Entonces, no podemos conformarnos solamente con explicar historias bíblicas, con hacer que los niños o los jóvenes memoricen versículos, sino tenemos que llegar a sus corazones. Entonces, la forma de hacerlo pues es enseñándoles y acercándolos a ese diseño perfecto y redentor que el Señor tiene para nosotros.
El diseño de Dios no cambia a pesar de que la cultura cambie. Entonces nuestra tarea pues debe ser trabajar en eso, cultivar generaciones que amen realmente ese diseño de Dios, aunque el mundo lo rechace. Entonces, nosotras como maestras estamos moldeando la visión que los niños y jóvenes pueden llegar a tener de sí mismos, del mundo, pero sobre todo de Dios, de cómo se ven delante de Dios. Entonces el diseño divino no debe ser una lección más, ni debe ser un tema más que incluyamos dentro de nuestro cronograma de enseñanza, sino que el diseño debe ser algo que sea transversal a cualquier enseñanza. Desde cualquier enseñanza puedo explicar el diseño. Ahora, ¿cómo lo puedo abordar? Pues primeramente con amor, pero también con convicción, porque si no estoy convencida de lo que el Señor ha hecho en mí, pues ¿cómo lo voy a enseñar a los niños? Y esto debe ser parte entonces de nuestro llamado como maestras. Entonces el discipulado no es simplemente enseñar lo que la Biblia dice, sino formar personas que vean el mundo como Dios lo ve. Entonces creo que eso es súper importante. Nuestro trabajo entonces debe ser constante, debemos orar por ellos, por sus padres, por su familia, por sus amigos, por todas aquellas cosas que pueden influenciar en su vida. Debemos hacer que ellos no solamente aprendan de la escritura, sino que la vivan y que aún lo hagan en el contexto desde mi misma clase. Entonces yo puedo mirar y puedo observar en mi clase cómo se comportan los muchachos, los niños, las niñas, cómo ellos hablan, cómo se expresan. Que en su salón no haya divisiones, las niñas a un lado, los niños al otro, y que se unan para atacarse. No sé si les ha pasado, pero hay veces vemos que las niñas se unen para callar a los varoncitos. O que si un niño habla, ay, sí, como que... Entonces son cosas que nosotras no podríamos permitir, sino no regañarlos, pero sí traerlos para que esto sea una fuente también enriquecedora y de enseñanza. Entonces todo lo que vemos en nuestro salón de clase es una oportunidad para instruir a los niños desde el diseño divino. Por eso el diseño no puede ser un tema más, sino es algo transversal que debo seguir. Ahora, nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Cómo estoy enseñando? ¿Con claridad bíblica o con miedo al rechazo cultural? ¿Estoy afirmando el diseño con palabras o también con mi ejemplo? ¿Estoy formando discípulos que entienden la sexualidad, identidad y propósito desde la perspectiva bíblica? Tal vez no estoy tocando esos temas o sí los estoy tocando. Estoy cuidando, y esto es muy importante, mi vida de oración, mi carácter y mi conexión con Cristo como fuente de mi enseñanza. No que la enseñanza sea la fuente de acercarme a Cristo, o sea, que me acerque cada vez que voy a enseñar para preparar un tema, sino que mi relación sea tan profunda con el Señor que de ahí emane todo lo que voy a enseñar. Entonces, algo importante y como el resumen es que nosotros no solamente debemos enseñar a los niños doctrina bíblica, sino cosmovisión bíblica. ¿Y qué es la cosmovisión? La forma como la persona interpreta todo. El género, la sexualidad, la familia, la autoridad, las emociones, los propósitos, hasta la misma muerte. Entonces, debo llegar a eso. La Biblia es la fuente principal, pero si quiero llegar al corazón, debo hacerle ver a las personas y que entiendan y aprendan la forma como Dios ve las cosas y que eso sea el medio para transformar la palabra del Señor. Entonces creo que eso sería como la recomendación y los retos que como maestros tenemos en todas pues, las escuelas dominicales. Muy bien. ¿Quién pregunta? ¿Yo? Bueno, quiero preguntarle a Estelita. Estelita, ¿cómo mostrar amor a un hijo o a una hija que no quiere nada con el Señor?
Sí, esa es fácil. Esa es muy, muy fácil. Bueno, quiero empezar repitiendo lo que hemos estado diciendo desde el principio, que ninguna de nosotras está aquí porque está ya pues máster en hacer todo lo que el Señor nos ha dejado establecido en su palabra, no nos equivocamos, hacemos todo bien, perfecto. No, nos equivocamos mucho, pero el Señor sigue teniendo misericordia y nos sigue encaminando, ¿cierto? Y nos sigue mostrando por dónde no, y por qué no, y ahora por dónde sí. Y con amor, y con su paciencia, y con su misericordia. Entonces, pues es el ejemplo del Señor que debemos seguir. No es fácil, es más fácil decir, va conmigo y punto, porque yo lo digo. Pero es súper importante mostrarles a ellos que estamos disponibles, que estamos dispuestas, que les podemos oír, y eso requiere tiempo. No es solamente, dígame rápido lo que necesita. Tengo 15 minutos, dígamelo ya. Así no va a salir, ¿cierto? Porque pues me va a decir algo, como, no quiero, no me da la gana, algo así. Pero no me va a decir realmente qué está pasando adentro, yo no voy a poder descubrirlo. Necesito pasar tiempo y dejarle como con tranquilidad, exprese qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le molesta, qué es lo que pasa adentro, cuáles son sus sentimientos. Y muchas veces, pues, casi esto pasa más es en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Cuando son entre pequeñitos y que se creen grandes. Entonces ellos mismos no saben qué es realmente lo que quieren. Entonces cuando uno se sienta y les da la oportunidad y háblame, cuéntame, dime qué está pasando, te hicieron algo, algo pasó, por qué te parece malo, por qué crees que es aburrido. Entonces ellos van sacando y van entresacando y casi ellos van a descubrir qué está pasando, ¿cierto? Pero también nosotros vamos a saber qué es lo que tiene realmente, por qué piensa así, qué es lo que le molesta. Y entonces vamos a poder orar de una manera muy específica, orar de manera puntual. ¿Cuál es esa necesidad que él tiene que muchas veces yo no la puedo alcanzar? Eso es algo en lo que Dios obra, ¿cierto? Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que hacer todo lo que me sea posible, pero tengo que descansar en la obra del Señor. Es el Espíritu Santo el que trae convicción, yo no lo puedo hacer. Entonces, entre esas edades también hay mucho de que es que sus amigos salen. Los unos se van en patineta, los otros van a yo no sé qué, son tantas cosas, ¿cierto? Y entonces vamos, camine, no, tengo que ir a la iglesia. Yo no puedo ir y compartir con gente de mi edad porque me toca irme para la iglesia. En la medida en que sea posible que les podamos proveer espacios donde ellos puedan tener esas oportunidades, ¿no? No digo que definitivamente, bueno, sí o sí haga lo que sea, no, en la medida en que el Señor provea y que permita esos espacios en otro horario, pero que puedan tener esa oportunidad, se haga. En la medida también en que nosotros podemos saber cuál es la necesidad que están teniendo ellos, podemos orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que nos dé gracia, ¿cierto? A veces les estamos diciendo las cosas de una manera que les suena a ellos como que, entonces, ¿cómo que les suene bien, que les suene dulce, que les suene, no doblegarnos delante de ellos, no es lo que estoy diciendo, pero sí tratarlos de la manera como Dios quiere que sean tratados. Yo creo que es muy fácil perder de vista que un hijo, porque tiene una edad pequeña, entonces, pues no, él tiene que hacer lo que yo digo y punto. Pero el Señor ha dicho que a todos y a cada uno lo tenemos que ver como él tiene la imagen de Dios también puesta en él, ¿cierto? Los hijos han sido creados también a imagen y semejanza. Entonces, merece también respeto, ¿cierto? Y también la Biblia dice que mirar al otro como superior a sí mismo. Él es un otro que es superior a mí misma. Entonces debo tratarle así, en esa manera, y ellos deben entenderlo también. Ellos deben saber, bueno, puedo hablarle, bueno, puedo decir, ¿sí? No me está juzgando, no me está condenando, no me está simplemente, no, malo lo que usted dijo, chao, te vi. No, sino que me oye y trata de, bueno, de ver qué está pasando. En la medida que permitimos que ellos hablen y que me digan, pero les digo, no es en una sola vez, hay que dejarlo que hable hoy, tal vez pasado mañana vuelva y diga algo, quizá dentro de un mes va a decir algo, porque bueno, cada uno tiene su manera, ¿cierto? Y sus implicaciones, pero en la medida que va hablando podamos descubrir, realmente no ha sido salvo. Esta persona no tiene salvación, entonces ¿cómo va a querer las cosas de Dios? ¿Por qué va a tener ganas y anhelo de ir a la iglesia?
porque quiere sentarse a orar cuando él no tiene una relación con Cristo, ¿cierto? Entonces, si descubrimos que el problema es ese, pues ¿qué tenemos que hacer? El Evangelio otra vez, ¿cierto? Y el Evangelio de otra manera, pero lo mismo, volverle a dar el Evangelio, seguirle dando amor, seguirlo, o sea, no es como te voy a desheredar porque no quieres nada con la iglesia, hasta aquí llegamos, no, sigue siendo mi hijo, lo sigo amando, salió de mis entrañas igual, ¿cierto? Tengo que, sí o sí, seguirle cuidando, seguirlo amando, guiarlo, seguir amonestando, eso no puede dejar de pasar, ¿cierto? Seguirle hablando, a Dios no le gusta eso, mira que la palabra dice que tal cosa, seguir con el tema, ¿cierto? Porque lo que ellos necesitan es Biblia, porque es por el oír que viene la fe, ¿cierto? Y una vez que tiene la fe, entonces hay convicción de pecado. Entonces no podemos dejar de hablar, de encaminar, de orientar, de mostrarle la verdad de la palabra, pero descansar en la obra del Señor. Dios tiene un tiempo y Dios tiene una manera para con cada uno. Depender de Él, sin dejar de hacer lo que cada una tiene que hacer con cada uno de ellos. Es posible que sea salvo, y uno mira en la medida que está hablando, que va diciendo, hay convicciones en su corazón, hay un amor por el Señor y sí entendió que Cristo murió por él y sí entregó su vida al Señor, pero se apartó, apagó esa relación, ¿cierto? Perdió su primer amor. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Obligarlo a que lea la Hay que ayudarle y dependiendo de la edad, de pronto si es más pequeño, ayudarle con un horario, decirle, mira, dentro de este tiempo te va a ser más fácil hacer tu devocional. Si quieres yo te acompaño, estoy contigo, me vas contando. De pronto hay formatos, ¿no? También de que aprendió, que le habló el Señor hoy, cuál fue su versículo que le pareció fantástico. Bueno, cosas así que le podemos ayudar, como también como manera de comprensión de lectura que le va a ayudar a tener mucho más, extraerle mucho mejor a lo que él pueda estar leyendo, seguirlo animando a que cultive su relación con el Señor, seguirlo animando también a que sí, sus amiguitos se van en patinetas, sí, sus amiguitos hacen tal cosa y él no puede ir, pero usted tiene un tesoro que les puede compartir a ellos, ¿cierto? Y en la medida en que uno comparte el Evangelio, también uno se anima mucho más, ¿cierto que sí? Y uno también se ve como más animado y más fascinado a querer hablar con el Señor, a cultivar esa relación. Entonces, ayudarle en la mejor manera, ¿cierto? Pedir mucha sabiduría. No es como una producción en serie, no hay una cosa como súper específica. Se hace así, paso número 1, paso número 2, porque va a depender de cada uno, ¿cierto? Y va a depender también de cada mamá, en la manera como Dios le guíe para hablarle a su hijo. Va a depender de la edad de cada uno de ellos, va a depender si es un niño, va a depender si es una niña. Cada uno se le habla en una manera, bueno, no sé. De acuerdo también a las capacidades que tenga cada uno. Pero lo que no puede faltar es el Evangelio, la palabra. De día, de noche, por la mañana, si están afuera, si están adentro, todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con Dios. No podemos quitar a Dios del panorama porque ¿qué nos queda? No nos queda nada, ¿cierto? Ni el aire, porque el aire se lo inventó Él y nos lo ha prestado. Entonces, todo tiene que ver con Él, pero para que resulte algo como eso, es indispensable, y lo que hemos hablado y casi desde la primera de las preguntas es, va a depender de mi relación con el Señor. Si yo no estoy como bien, como debe ser, si yo como que cada mes leo algo, un pedacito, pero ya es otro pedacito porque no me acuerdo el del mes pasado, pero no importa, yo leo otro pedazo. ¿Qué va a salir? ¿Cómo los vamos a orientar? ¿Qué les podemos decir? ¿Cuál sabiduría? ¿Cierto? ¿De dónde? Les va a salir más todo lo mío. Y es triste pensar que tal vez como mamás, de alguna forma podemos estar haciendo algo que les ponga a ellos esa barrera y digan, no quiero nada. Y es algo que estoy haciendo. Son actitudes, son cosas que desdicen, ¿cierto? Como que mi testimonio es una cosa distinta a lo que yo hablo o algo así. Y a ellos como les sabe mal. Entonces por eso no quieren. Entonces soy yo el tropiezo, soy yo quien le induce a tener esa mala percepción de las cosas de Dios, soy yo quien le está motivando que no, yo no quiero eso, ¿cierto? Y lo digo porque hace rato había un adolescente que venía
pero se notaba que venía forzadamente. Su rostro, su manera, la actitud, lo que hacía daños acá, buscaba romper algo, bueno, muchas cosas. Y pasado el tiempo, alguien pudo hablarle y como en calma, en tranquilidad, y dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te parece tan molesto venir? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué un campamento te parece una cosa que no? ¿Por qué todo es no? No, porque es que mi mamá hace esto y lo otro, no sé qué, pero la mamá no faltaba el domingo y la mamá no falta el miércoles en la iglesia y la mamá está ahí, ¿cierto? Pero está desdibujándole el evangelio, entonces no quiere, le molesta. Entonces, ¿hasta qué punto, antes de decirle al va conmigo, hasta qué punto más bien puedo ver hacia adentro y cómo le estoy motivando a eso? ¿Cómo estoy generando esa mala actitud en él y ese rechazo al evangelio, a la palabra, a la iglesia, a tener comunión con otros? Entonces son muchas cosas a las que prestar atención y por eso es tan necesario estar sí o sí vinculadas al Señor. ¿Qué dice la palabra Juan 15:5? Porque separados de mí, pero nada. Ustedes han comprado uvas, ¿cierto? Y esa uvita chiquita tan rica que es para hacer el jugo. ¿Cuántas de ustedes echan las uvitas verdes ahí? Igual la cocina y ¿quién la usa? No. Una vez se me fueron unas uvitas verdes y eso no sirve, ¿cierto? Pero entonces cuando hay esas uvitas verdes, ¿qué hace uno? ¿Las deja a un ladito para que se maduren? ¿Cuánto tiempo les lleva a madurar? No, ya no sirve, ya no, tuki, no sirve, ¿cierto? Por eso el Señor hizo la comparación con la uva, con la vid, porque mientras ese racimo esté pegado de la planta, se va a nutrir, va a madurar, va a llegar a ser funcional, va a llegar a servir para algo, va a ser bueno. Pero si lo arrancas, no sirve, ya no madura, ya no crece, ya no se puede usar, ya no se aprovecha para nada. Entonces tenemos que estar muy ligadas del Señor, primero por nuestra propia vida y segundo porque tenemos otras vidas a cargo. Son vidas que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tenemos que responderle a Él llegado el momento también por esas vidas. Pero Él nos da todos los recursos, entonces simplemente usémoslos. ¿Listo? Y tan. Creo que ya tenemos que orar porque el hermano está feliz timbrando. Entonces, ya tenemos que orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, porque tú provees para nosotras tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor. También provees maestros, Señor, que nos guíen, que nos encaminen, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por todo lo que haces a nuestro favor día tras día, sin que nada podamos merecer de tu parte, Dios. Gracias porque está próxima tu venida, Señor, y también está próximo el hecho de que podamos pasar contigo la eternidad, Dios de los cielos, donde ya no haya más llanto, ni temor, ni dolor, ni muerte. Gracias porque eso sabemos que es ciertísimo, porque lo dice tu palabra, Señor, y solamente es cuestión de tiempo que podamos estar contigo gracias a la obra de tu Hijo amado en la cruz. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús.